Buenas tardes a todos aquellos que quieran poner la cámara para que los podamos ver. Sería bueno porque así podríamos pensar que estamos en presencia, ¿sí? Bien. El Buenas día, tardes también para todos y todas. el día de hoy decidimos que voy a comenzar yo eh, a explicar qué les voy a explicar. Vamos a ver. A mí lo que me interesaba tomar de esta fórmula que estamos trabajando básicamente es lo que Lacan ya nos explica en el primer capítulo del seminario 11 que se llama la excomunión. Y allí me parece que ya dice algunas cuestiones bastante interesantes respecto de lo que sería la posición del analista. Entonces, eh, en principio, él se queja, ¿no?, de aquellas instituciones que hacen masa y dice, el psicoanálisis debe alojar lo que rechazan las instituciones que hacen masa. Por supuesto que está criticando a los analistas de la IPA y los está criticando porque en su inserción en la escuela de la IPA, él había sido hipercrítico respecto de la praxis de los analistas de la IPA. Esto, ustedes saben, le costó a Lacan la excomunión. Excomunión que lo exilia, eh, que lo expulsa de un lugar, ¿no?, de un lugar donde él se siente de alguna manera negociado y se siente como un desecho de esa institución. No es menor lo que está diciendo Lacan aquí en la excomunión, ¿no?, porque está hablando de un objeto expulsado. Y como siempre, Lacan todo lo que dice, lo dice en función de la teoría y también en función de la práctica, con lo cual ya en este primer capítulo está insertando una cuestión fundamental que no pudo trabajar en el seno de la IPA, y es el tema del objeto A, ¿no? Y el tema del objeto A, que él dice ha sido olvidado y que además ha sido un pecado original de Freud, ¿no? Ha sido un pecado original de Freud haber dejado el tema del deseo en lo que se refiere al punto que atañe al objeto A, ¿sí? Punto por el cual es expulsado justamente. Bien, entonces, Lacan aquí nos dice, ¿qué es lo más importante del psicoanálisis? Lo más importante, lo fundamental del psicoanálisis, ¿no?, es definir qué es lo que funda nuestra praxis. ¿A qué alude nuestra práctica? ¿Con qué tiene que ver nuestra práctica? Y entonces él dice, ¿se acuerdan que la fórmula yo la dije la vez pasada, la definición que dio de la praxis? Él dice, es una acción que da la posibilidad de tratar lo real por lo simbólico. Y entonces trata de efectuar una comparación con aquellos campos que tratan lo real. Entonces dice, bueno, la ciencia trata lo real, da cuenta de esto. El psicoanálisis, en tanto trata lo real por lo simbólico, se trata de una ciencia, y nos aclara, no, no se trata de una ciencia, porque si el psicoanálisis lo fuese, seríamos investigadores y nosotros no lo somos. Y entonces dice una frase que ha sido muy utilizada, dice yo no busco encuentro, ¿sí? No se trata de buscar, sino de encontrar. ¿Y qué es lo que los analistas encontramos sino los modos de satisfacción, los modos de goce de un sujeto?
Entonces, Lacan aquí dice, esto es lo que va a fundar nuestra praxis, ¿no? Esto es lo que va a delimitar el campo de nuestra praxis. Y va a decir que nuestra praxis es similar a la práctica de los alquimistas. Similar a la práctica de los alquimistas, ¿en qué punto? Porque para los alquimistas lo esencial es la pureza del operador. Bien, pero ¿dónde ubicar la pureza del operador en la práctica psicoanalítica? Él dice, el punto central es el deseo del analista. El deseo del analista debe ser nuestro operador y la brújula de nuestra práctica. Son los conceptos fundamentales. Ese es nuestro tronco, esa es nuestra brújula, los conceptos fundamentales. ¿Qué debe hacer entonces un analista desde la práctica? ¿No? ¿Cómo intervenir? Y entonces nos dice, el analista debe remitir las resistencias localizadas en el síntoma. El punto fundamental es el punto que atañe al síntoma. Y entonces nos aclara, el psicoanálisis no consiste en explicarle a los padres por qué su hija está muda. De lo que se trata en el análisis es de hacerla hablar. El análisis queda resumido en la remisión del mutismo de esa paciente. Esto es lo fundamental. Pero esto no nos dice nada de por qué se puso a hablar. En todo caso, sí nos aclara de un rasgo diferencial, el rasgo de la histérica freudiana, el rasgo de la histérica freudiana en el movimiento propio del hablar, y en ese movimiento del hablar donde constituye su deseo. ¿Desde dónde? Desde la puerta del lenguaje. Pero Lacan dice, hay algo más, que es del orden del deseo, y de un deseo insatisfecho. Ese deseo insatisfecho que ha sido el pecado de Freud y en el que Freud se ha detenido respecto de la praxis. Bien, entonces, Lacan dice, algo de ese deseo de Lacan, de Freud, que no fue analizado, tiene que ver con el estatuto del sujeto en el campo del deseo en posición de objeto. Este campo hasta ahora ha sido intocado. Entonces, dice, vamos a adentrarnos en ese otro campo que es el campo de las pulsiones. Y en tanto, campo de las pulsiones, y en tanto estamos de alguna manera remitiéndonos a la práctica, a mí me pareció una manera muy gráfica de hacerles ver cómo entra un sujeto en las entrevistas preliminares, es plantearlo desde la banda de Möbius, ¿sí? Esta banda de Möbius que tiene una torsión. Y entonces supongamos que en las entrevistas preliminares, ¿sí?, el sujeto parte de un punto, ¿no?, llega diciendo algo, hay abundancia de este discurso, abundancia propia de lo simbólico, abundancia propia del lenguaje, y a la vez confusión de este lenguaje, porque si no lo reducimos a significantes, es imposible que podamos captar qué es lo que está diciendo el sujeto. Nosotros partíamos de un punto, pero yo le estoy dando las vueltas a esta banda de Möbius, que es similar a lo que serían las vueltas de los dichos del sujeto. En tanto, estas vueltas no están todavía intervenidas
por la posición del analista. Y entonces partimos de un punto central y el discurso del sujeto vuelve al punto de partida. Quiere decir que si el analista no interviene en el discurso del sujeto, reduciendo este discurso a los significantes amos que insisten y que convergen, significantes pregnantes por otra parte, es muy difícil que podamos reducir este discurso. Este corte que yo estoy efectuando en estas vueltas de lo dicho ya implican la intervención del analista. La intervención del analista, que en el corte mismo del discurso hace aparecer otro campo, el campo de lo pulsional propio de la libido. ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces, aquí estamos hablando de dos campos, del campo del automatón, que implica la insistencia de la cadena significante, son elementos que se repiten, son elementos que convergen en un significante que insiste en forma pregnante. Es un significante amo, por eso es pregnante, por eso insiste y por eso converge en el relato. ¿Sí? Yo les voy a dar un ejemplo. El ejemplo de cómo llega una paciente a un análisis. Una paciente que me llama por teléfono para solicitarme una entrevista. Esta paciente que me solicita una entrevista, me la solicita desde una institución que me la deriva. Bien, entonces, yo le doy un horario, me dice que no puede. Le busco otro horario, me dice que tampoco puede. Le doy un tercer horario y me dice que no puede. Entonces le digo, ¿usted quiere tomar esta entrevista? Yo le sugiero algo. Piénselo bien, cortemos aquí esta llamada, piénselo y si se decide, vuelve a llamar a la institución y entonces la institución la derivará a otra analista, a otro analista o tal vez por azar la vuelva a derivar a mí. La paciente se queda callada un rato largo y entonces me pide disculpas y me cuenta por qué había rechazado estas 3 citas. Me dice que había tenido un analista, que se había tomado una licencia y que ella había esperado infructuosamente la llamada que la analista le había prometido para continuar con el análisis. Bueno, yo hasta ahora no les digo cuál es el significante que aparece. Ya lo vamos a ir entre nosotros encontrándolo. Esta repetición y esta convergencia que se da ya desde la llamada telefónica. Bien, entonces decido darle un turno cuando ella me dice que se había sentido rechazada por esta analista y que por eso dudaba en tomar esta entrevista conmigo. Bien, en la primera entrevista, ¿qué es lo que surge de los relatos de esta paciente? Surge lo que ella dice es que el novio la rechaza. Pero además surge un rechazo en un grupo de mujeres. Insiste. Fíjense que el relato converge en la insistencia de un significante que es el significante rechazo. Rechazo a las citas que le doy. Rechazo del analista y por lo cual teme tomar una primera entrevista.
rechazo del novio, rechazo de las mujeres con las que se vincula. Significante rechazo, en el que podemos hacer una reducción significante y decir que algo tiene que ver con ella, este significante rechazo. Fíjense un pequeño detalle que me dice al final de la entrevista. Resulta que en esta institución existía la posibilidad de que el paciente, que era derivado a un analista, pudiese tomar la entrevista con otro analista. Entonces, al final de la entrevista, me dice, yo le voy a hacer una pregunta y quiero que no lo tome a mal. Quiero saber si yo puedo tomar una entrevista con la otra analista que me asignaron. Entonces yo le aclaro, fíjese que usted va a tomar una entrevista con otra analista y entre esa analista y yo, una de las dos analistas va a ser la rechazada. Así que si usted quiere, hágalo, tome la entrevista. Se va, toma la entrevista y me llama y me pregunta si voy a aceptarla, ¿no? Fíjense que me pregunta si voy a aceptarla, con lo cual sigue jugando el significante rechazo en ella, ¿sí? Y entonces le digo que sí, que por supuesto, que la voy a aceptar. Yo les puedo asegurar que a lo largo del trayecto del análisis de esta paciente, hay una serie de actings en torno a esta posibilidad de que yo la rechazara como paciente, ¿sí? Y yo tuve que lidiar en el trayecto de esta experiencia del análisis de esta paciente con este significante rechazo tan pregnante, ¿sí? Ahora bien, esta pregnancia reducida al orden de lo simbólico es tan pregnante que, por cierto, también podemos pensar que entra en otro campo que no es el campo del significante, ¿sí? Porque alude a algo que tiene que ver con la contingencia, ¿sí? Y ahí me parece que ya no estamos en el terreno de la repetición significante, ni de la convergencia del relato, sino que estamos en algo del orden de la evitación y que tiene que ver con la contingencia. Ahora, si es del orden de la contingencia, estamos en otro campo que no es el campo de lo simbólico. ¿Mm? A ver, si estamos en este campo, en el campo donde se evita algo en el discurso, quiere decir que esto que se evita no está en la presencia del discurso, está más allá de la reducción simbólica. Es entonces de otra estofa. ¿De qué modo vamos a abordar eso que no es del campo del significante? ¿Cómo ubicarla en el discurso? Porque puede estar localizada en un significante tan pregnante como este significante rechazo, pero a veces no está ubicada en el significante, ¿sí? A veces sí. Entonces, ¿cómo podemos entonces preguntarnos dónde está esto del orden de la evitación? Lo encontramos, por ejemplo, en lo que el sujeto dice respecto del gran otro, ese gran otro que pueden ser el padre, la madre, ¿sí? Las figuras significativas dentro del seno de la familia, ¿no? Y esas palabras del gran otro que toman un valor determinante, ¿sí? También lo podemos encontrar en el malentendido, o lo podemos encontrar en esas homofonías de la lengua, ¿no? El sujeto quiere decir una cosa
y dice otra, ¿no? Bien. Entonces, esto lo ubicamos en un plano diferente a la maquinaria del automatón del significante. ¿Mm? Si en el plano de la articulación significante podemos reducir los términos que se repiten, los que convergen, los que están tachados, los que se sustraen, en todos los casos se trata de una articulación significante en el plano de lo simbólico, pero entonces hay un revés, ¿sí? Que lo encontramos en el corte propio que hicimos del discurso, ¿sí? Ese corte propio del discurso donde hicimos una reducción de lo simbólico, pero que atañe a otro orden que es el orden de lo pulsional, ¿sí? En ese revés se ubica no lo que no cesa de escribirse, como es en el caso de lo simbólico, sino algo que es imposible de escribirse. ¿Mm? Imposible de escribirse. Es del orden de lo que no se puede escribir. Y si es del orden de lo que no se puede escribir, atañe a lo real. Entonces, en ese punto es cuando en el discurso nos preguntamos, por ejemplo, ¿qué quiere decir el paciente con lo que está diciendo, ¿no? Y ¿qué quiere decir el paciente con lo que está diciendo? Lo podemos definir en términos de un enigma, de una X, ¿no? Porque tiene demasiado valor para el sujeto. Entonces, si tiene tanto valor para el sujeto, nos remitimos a lo que es del orden de la contingencia, ¿sí? Contingencia que deviene de cada historia particular. Es la historia particular de cada sujeto, por eso es particular, ¿sí? Tenemos que escucharla de modo singular, ¿no? Del modo en que el sujeto la cuenta, de cómo la cuenta, de qué manera lo dice, de qué manera está involucrado en lo que está diciendo. Y esa contingencia es algo que el sujeto encontró y que solo pudo ser así, y que no lo pudo cambiar. Es del orden del encuentro, abierta al encuentro. Esto es sin programación, ¿sí? Ahora, si lo tenemos que definir de un modo particular, lo tenemos que definir en torno a la contingencia que tiene que ver con algo que es del orden de la vida o con algo que es del orden de la muerte, ¿sí? De la vida o de la muerte, del sexo o de haber perdido un ser querido, de haber perdido a un amor, ¿sí? Esto es lo que es del orden de la contingencia, ¿no? Y ahí vamos a ubicar el modo en que cada uno goza, ¿sí? Esto es lo fundamental del modo en que cada uno goza, ¿sí? Todo lo que se relaciona con el goce va a estar abierto a un encuentro, pero siempre ese encuentro va a ser del orden del fallo, va a ser del orden del tropiezo, va a ser del orden de un malogro, ¿sí? Entonces, el goce va a tener que ver con ese modo particular que cada uno responde a una contingencia. Fíjense que en el caso, por ejemplo, de los perversos, va a adquirir una preponderancia fundamental, ¿no? Porque los perversos van a alegar un mal encuentro primordial. También lo vamos a encontrar en los neuróticos, en los rasgos de perversión, ¿no? Y en la forma en que cada uno cuenta las contingencias que lo precipitan a este modo de goce particular. Entonces, la contingencia es fundamental para la experiencia del goce de cada uno. ¿Cómo lo llamaba Freud? Freud lo llamaba el factor cuantitativo, ¿sí? Esa investidura libidinal que la estructura neurótica era capaz de captar, ¿no?
Y las investiduras libidinales, Freud las incluía entre las formaciones del inconsciente y más la libido, donde esas formaciones del inconsciente eran capaces de captar a la libido misma, ¿sí? Esto es justamente la investidura. Pero me parece que tenemos que aclarar un punto que es fundamental. Entre la articulación significante y la investidura libidinal hay una ayancia, ¿sí? Hay una falla, hay una ruptura de la causalidad. Entonces, desde la articulación significante, ahí nos damos cuenta de que no podemos llegar al valor de goce del ser hablante, porque si hay una ayancia entre lo que es del orden del significante y lo que hace a la investidura de lo libidinal que responde al cuerpo, entonces con el significante no podemos hacer nada. No es suficiente con las formaciones del inconsciente, no es suficiente con la reducción a lo simbólico, no es suficiente con incorporar más sentido del que ya trae el sujeto desde su fantasma imaginario. Lo que tenemos que hacer es deconsistir este imaginario, este saber imaginario con el que llega el sujeto al análisis. No lo vamos a encontrar desde la reducción a lo simbólico. No lo vamos a encontrar desde esta reducción que implica el cálculo, porque la reducción del significante, ustedes saben que implica una serie, ¿sí? Y la serie es interminable a nivel del discurso. Ahora bien, si estamos en el terreno de la libido, acá no hay programación, acá no hay cálculo posible, ¿sí? Porque estamos, ya les dije, en el orden de la contingencia. Y aquí se juega algo del orden de lo cuantitativo, se juega algo del orden del exceso. Esto es la intrusión misma del goce en el ser que habla. Ahora bien, estos dos campos los vamos a encontrar en la fórmula del fantasma. Encontramos el sujeto, losange, objeto, ¿sí? Entonces allí nos encontramos con dos elementos. El elemento sujeto, y en el elemento sujeto no hay libido, hay sujeto muerto. ¿Qué quiero decir con que hay sujeto muerto? Hay un sujeto mortificado por el significante. Entonces, si hay sujeto mortificado por el significante, está separado de todo goce. Aquí no podemos hacer nada. Volvemos, ¿sí? Aquí es necesario introducirnos en este otro campo, ¿sí? Pero para eso habrá intervenido el analista en el discurso del sujeto, recortándolo, ¿sí? En ese sentido, Lacan dice que la interpretación del analista, la intervención del analista, tiene los efectos quirúrgicos, ¿no? Tienen efectos quirúrgicos, son del orden de lo quirúrgico, implican un corte, ¿sí? Un corte del discurso, donde el discurso deja de ser confuso y abundante, para ser reducido. Bueno, pero esta reducción no es una reducción simbólica cuando estamos en el campo del objeto A, ¿sí? Porque aquí tenemos efecto de goce como consecuencia de los objetos pulsionales, que en un punto son mortificados, pero en un punto no. En un punto son pura vida del individuo. Entonces, a la altura del seminario 11 nos encontramos con que la manera de abordar justamente el campo de lo libidinal es desde el campo del fantasma, ¿sí? La libido
articulada al significante. El sujeto más el objeto A. ¿Mm? Ese, el fantasma, entonces, va a ser el lugar por excelencia de la investidura, la brújula de la dirección de la cura en el seminario 11. Bueno, voy a ir concluyendo porque son las 5:30, pero bueno, ya termino en lo que me parece que es más importante. Este es el seminario 11, la perspectiva del seminario 11, ¿no? El que abre la brecha del objeto a causa del deseo. Pero también podemos pensar en otra perspectiva. Es una perspectiva en la que nos estamos anticipando a una enseñanza posterior de Lacan, pero que me parece que es fundamental y que ya Lacan aquí lo anticipa cuando nos habla de la importancia de los objetos pulsionales que exceden el campo de lo simbólico, ¿no? Entonces, podemos pensar otra perspectiva del significante, ¿no? No como causando el deseo, sino el significante produciendo la libido, ¿eh? Produciendo la libido. Y en este punto, en el punto en el que el significante produce la libido, estamos en el campo del goce. ¿Bajo qué forma? Bajo la forma del plus de gozar, ¿m? De ese plus de gozar que intenta recuperar goce. Y esto no es otra cosa que el síntoma, ¿sí? Esto es la incidencia del goce sobre el cuerpo. Va más allá del fantasma, ¿sí? Que supone, ya les dije, un cuerpo mortificado por el goce. Entonces, podemos pensar que es el lugar de la pulsión donde se inscribe tanto lo psíquico como lo que remite al cuerpo, fundamentalmente. Pero acá vamos a introducir una diferencia, porque para Freud la pulsión es un mito, mientras que para Lacan el síntoma es real. Y en este punto dejo aquí y bueno, y será Gustavo el que continuará hablando de... Bueno, Estela, gracias. Yo voy a tomar algo que me sirvió mucho de lo que vos dijiste y mostraste en acto, digamos, hablando de en acto, cuando mostraste la banda de Möbius, trazaste ese círculo que no tiene interior ni exterior, pero cuando se produce un corte se produce otra figura, como mostraba Estela, que Lacan va a llamar la figura del ocho interior, que va a ser importante en el desarrollo de este seminario. Yo voy a arrancar un poquitito, digamos, con esto, porque justamente cuando se trata del inconsciente, Lacan dice, lo presento a la vez como lo que pertenece al interior del sujeto, pero que solo se realiza afuera, en ese lugar del otro con mayúscula, que es el único lugar donde el sujeto puede adquirir su estatus. Obviamente, eso tiene que ver, cuando hablamos de interior y exterior, estamos hablando de esta figura topológica que Estela nos mostró, que es la banda de Möbius y el corte que puede producir una intervención analítica, ¿no es cierto? Por otro lado, con Freud sabemos que la realidad es la realidad sexual, que no es solo la cuestión de representaciones, como ya lo habíamos visto, y que en la división sexual ya tenemos la relación del sexo con la muerte, ¿no? La muerte del individuo para la procreación y la continuidad de la especie. Y también pensaba algo que vos dijiste, Estela, que a mí me sirve para tomar esto cuando vos hablabas de la excomunión de Lacan, que ahí lo expulsan, lo eyectan como un objeto, digamos,
Porque él dice, hay una combinatoria que opera en alguno de sus tiempos por la expulsión de sus restos. Aquí es donde juega su función el objeto A. La libido es la presencia efectiva como tal del deseo. Deseo que no es sustancia y que está presente ya en Freud en lo que él describe como el proceso primario. He aquí entonces un punto nodal, la pulsación del inconsciente que está vinculada con la realidad sexual. Y este punto nodal se llama deseo. El deseo se sitúa en la dependencia con la demanda, que está articulada con significantes, pero que deja un resto metonímico que se desliza debajo de ella, o sea, de la demanda, un elemento que no es indeterminado, sino que es una condición absoluta e inasible, elemento que está necesariamente en impas. Es el deseo. Fíjense que esto que Lacan marca como impas es sumamente importante porque, como decía Estela, uno no sabe, digamos, lo que el paciente desea, ¿no? Es un deseo inconsciente, pero ¿cómo podemos ubicarnos frente a esto cuando un paciente habla, ¿no? Bueno, cuando nos empieza a contar de estos justamente impases, este palo en la rueda, lo que allí tropieza, lo que allí no anda, esto nos va a permitir a nosotros orientarnos un poco de qué va la cosa, digamos, cuando estamos escuchando. Y que además la función del deseo, según Lacan, es el residuo último del efecto del significante en el sujeto. Entonces, tenemos un primer tiempo de apertura del inconsciente a través de lo que es el amor de transferencia, que es el momento de instauración del sujeto supuesto saber. El sujeto acude a ver a un psicoanalista, quiere saber acerca de por qué le ocurre eso, un síntoma, un malestar, y necesita que otro sepa algo, que ese otro sepa algo. Entonces tenemos la instauración del sujeto supuesto saber por la vía del amor de transferencia y la apertura del inconsciente. Pero desde Freud sabemos que la transferencia es esencialmente resistente, ya que la propia transferencia es el medio por el que el inconsciente se vuelve a cerrar. El inconsciente del sujeto se cierra cuando el analizante se encuentra también al analista, pero en posición de objeto, objeto pulsional, objeto fantasmático. Aquí hay algo que podemos pensar que se vuelve intolerable para el sujeto consultante, ¿no? Algo inherente a la pulsión de lo que el sujeto tiene dificultades en separarse. Una de las mayores dificultades del análisis, dice Lacan, es que el analizante pueda separarse de las fijaciones libidinales, de las fijaciones de goce. Aquí Lacan nos dice que el objeto tiene la llave del inconsciente. ¿Lo abrirá o lo cerrará en relación a la separación o no de ese objeto? Retomo en este punto algo que también mencionó Estela y que es la función del deseo del analista, como un operador conceptual sumamente importante en la clínica y en lo que vamos a poder leer como dirección de la cura. Yo en la reunión anterior había dicho que el deseo del analista es una función que tiene la particularidad de que es un deseo novedoso que Lacan introduce y que no está sostenido en ningún fantasma, ¿no? Es el deseo de establecer la diferencia absoluta, la diferencia máxima, de introducir un enigma, una X, en el texto o el relato del paciente. Esto, por supuesto, implica que a su vez el analista o quien ocupe el lugar del analista haya hecho este recorrido en su propio análisis
para que pueda dejar un lugar vacío para que el otro, su analizante, busque su propia diferencia. Entonces, con esto de la pulsación de apertura y cierre que decimos, tenemos lo que Lacan llama una clínica de la discontinuidad. Es decir, de unir y de venir, de aperturas y cierres. Todos estos recorridos que tanto Estela como yo estamos marcando no se hacen una sola vez. El sujeto vuelve a pasar varias veces por ese punto, ¿no? Gastándolo, haciendo caer ciertas identificaciones, no se da de una vez. Si hay un análisis en curso, yo me lo imagino como una especie de espiral, como la de los mosquitos, en donde uno va a pasar por un punto, pero no exactamente el mismo lugar que había sido la vez anterior. En cada vuelta, nos dice Lacan, hay una pérdida de goce. Por otro lado, el famoso momento de rectificación subjetiva del que tanto hablamos, ¿no? La rectificación subjetiva, la podemos ubicar a través del pasaje del orden del enunciado, que es el piso inferior del grafo del deseo, al orden de la enunciación, que es el piso superior del grafo del deseo. Esa enunciación es inconsciente. Y esta última es lo que se quiere decir, es decir, es lo que está detrás de los dichos del paciente, de lo manifiesto dicho por los pacientes. Entonces el analizante puede preguntarse en ese momento, ¿por qué miento? ¿Por qué me miento? ¿Qué quiero decir con esto que dije? Estas preguntas que el sujeto se hace recaen no solo sobre el deseo del otro con mayúscula, sino también sobre su síntoma, su significación y la pregunta de qué parte tiene el propio sujeto en todo esto. Ahora bien, quisiera retomar unas preguntas que a mí me parecen sumamente importantes que Lacan se hace en este seminario, o que mejor dicho, le hacen a Lacan en este seminario. Vieron que nosotros hablamos del objeto de la pulsión, el objeto del deseo, etcétera, etcétera. Hay un psicoanalista muy reconocido de esa época, que se llama Mustafa Safwan, quizás han leído algo de él o han escuchado hablar de él. Sobre el final del seminario, Mustafa Safwan le pregunta a Lacan, porque él no lo tiene claro, Safwan no tiene claro, cuál es la diferencia que está planteando Lacan entre el objeto de la pulsión y el objeto del deseo. Lacan, la primera respuesta que da es haciendo referencia a la identificación con el objeto de amor. Voy a citar a Lacan. Dice, de aquello que no se puede conservar afuera, fíjense que nuevamente tenemos el afuera y el adentro, insisto, al modo topológico de la banda de Moebius, ¿no? De aquello que no se puede conservar afuera, siempre se tiene una imagen adentro. La identificación con el objeto de amor, dice Lacan, es así de simplona. No sé por qué los analistas, incluso Freud, se han enredado tanto en ello. Luego hace una mención a la bella carnicera. Y dice, ella adora el caviar, pero no quiere caviar. Por eso lo desea. Este objeto causa del deseo es el objeto de la pulsión, es decir, el objeto en torno al cual gira la pulsión. Y allí nos aclara, no es que el deseo se engancha al objeto de la pulsión,
sino que el deseo le da la vuelta en la medida en que es actuado en la pulsión. Fíjense que volvemos al título original de este espacio de formación del analista, que es la puesta en acto, ¿no? Y aquí tenemos otra vez, lo voy a reiterar. Acá Lacan nos aclara, no es que el deseo se enganche al objeto de la pulsión, sino que el deseo le da la vuelta en la medida en que es actuado en la pulsión. Por último, hay otra pregunta que también está presente en el seminario y que es ¿cuál es la relación que hay entre el amor, la transferencia y el deseo? Dice, el camino fundamental de la operación analítica es el mantenimiento de la distancia máxima entre la identificación con mayúscula y el objeto A. Aquí Lacan dice que va a usar unas formulitas, como dice él, como punto de referencia. Las formulitas son las siguientes. Si la transferencia es aquello que de la pulsión aparta la demanda, recordemos que en el piso superior del grafo la demanda se escribe S tachado losange de D mayúscula. O sea, es un sujeto en una relación, en una serie de relaciones lógicas con la demanda. Entonces, si la transferencia es aquello que de la pulsión aparta la demanda, el deseo del analista, que es una X, esa incógnita que yo les decía que el analista introduce en el relato del paciente, es aquello que la vuelve a llevar a la pulsión. Justamente porque de lo que se trata es de ir más allá del plano de la identificación. El analista entonces debe servir de soporte al objeto A separador. ¿Cómo? Haciendo del objeto A semblante. Todo este recorrido tiene que realizarse, como les dije antes, varias veces en el análisis. Allí se les presentifica al sujeto de la realidad del inconsciente la pulsión. Bueno, yo quería comentar también un breve recorte clínico que va por otro lado, digamos, en el sentido de que es un paciente que llega a la consulta después de haber pasado por varios tratamientos psicoanalíticos, psicológicos, psiquiátricos, etc. Y viene munido de muchos diagnósticos, ¿no? Muchos diagnósticos psiquiátricos. Que se trata de una esquizofrenia, que se trata de un paciente bipolar, y la última es que está dentro del espectro autista, que es un Asperger. Así dicho por él. Ahí yo, después de escucharlo la primera vez, que él estaba muy nervioso, decía que no sabía si me iba a poder explicar por qué me consultaba y lo que le pasaba. Yo le dije que bueno, que nos íbamos a tomar el tiempo que fuera necesario, que no se preocupara por eso, o que tratara de no preocuparse tanto. Y después me quedé pensando la recomendación freudiana de comenzar un análisis con un consultante desprendiéndose, dice Freud, del fardo del saber. Como que el analista corra todas esas cuestiones para poder escuchar por primera vez a esa persona, ¿no?
Y esto, dice, lo toma Lacan también, dice, y esto es una condición de la posición del analista, ni más ni menos. Yo me saqué de la cabeza, o traté al principio de sacarme de la cabeza todas las cuestiones de los diagnósticos y demás, y escuchar a esa persona, que es una persona, un joven que estaba realmente sufriendo mucho, un chico que había sido muy, había ingresado al Nacional de Buenos Aires con excelentes calificaciones, uno de los primeros puntajes, pero que a medida que iba desarrollándose, empezaron a pasarle cada vez más cuestiones que le dificultaban su recorrido, no solo por, el colegio, sino también por la vida. Y ahí pensé también, bueno, que cuando Lacan hablaba de diagnóstico, por ejemplo, acá estaríamos más en la vía de un tratamiento posible que de un análisis, en este caso, ¿no? Que les comento. Recordé que en Lacan hay mucho más un interés por una combinatoria, ¿no? La combinatoria de los elementos que uno puede leer, que arman la estructura de ese sujeto, que por la clasificación psiquiátrica, la nosografía. No nos sirve de nada. De hecho, este muchacho en algún momento me preguntaba cuál era mi diagnóstico con respecto a él. Y yo le dije que más que estar interesado en esto, a mí me interesaba lo que a él le pasaba y qué podíamos hacer con lo que a él le pasaba. Entonces allí me pregunta cuál era mi orientación. Sabía mucho de psicología, sabía mucho de psicólogos, de psicoanalistas, de psiquiatras, de medicaciones y demás. Cuando yo lo empiezo a atender, él había dejado completamente la medicación por decisión propia y estuvo un tiempo sin tratamiento de ningún tipo. Yo le sugiero que, bueno, es algo que podíamos ver. Tuve una interconsulta con una psiquiatra que es con quien yo trabajo a menudo, y convinimos en que cuando él decidiera, si lo decidía, podíamos recurrir a alguna medicación. Es un paciente que yo atiendo hace 3 años y no está tomando ninguna medicación. Genaro es un muchacho que, como les dije, bueno, se presentó muy, muy ansioso. Me cuenta que había perdido la capacidad y la voluntad de hacer cosas, que el impulso que lo había llevado hasta ese momento de su vida, en donde quedó en un cuadro de perplejidad, se había acabado, que él tenía dificultades para expresar emociones, que él estaba completamente disociado. Y me dice algo muy interesante que a mí me causó risa y nos reímos juntos, porque me dice, creo que lo del Asperger me lo dijeron porque yo cuando me pongo muy nervioso empiezo a tener como un movimiento robótico con las manos. Dice, pero no sé. En un momento me pregunta qué es lo que estamos haciendo nosotros. Y yo le digo, estamos tratando, le comento que él contaba cosas en donde yo notaba que faltaban los nexos, algunos nexos en lo que él decía, y que lo que estábamos haciendo era tratar de juntar esos nexos. ¿Se acuerdan que en algún momento hay una descripción de que, bueno, en la psicosis hay como islotes que están separados y que hay que poder tratar de articularlos? Y yo le dije, mira, lo que estamos tratando de hacer es esto, digamos, de que vos puedas en el trabajo conmigo empezar a enlazar eso que queda ahí como suelto. Y él tiene frases como, por ejemplo, estoy congelado en lo tangible, pero tengo un escape en lo virtual. Toda su vida de relación, desde el momento de quiebre allí en el secundario, en 4º año, hasta la fecha,
es por medios virtuales. Tiene sus amigos por medios virtuales, no tiene contacto con gente, salvo cuando sale a hacer alguna compra o con sus familiares directos que viven con él. Me habla mucho de sus emociones, emociones que él no puede controlar, que golpean su cuerpo, que lo desestabilizan enormemente. Me dice, yo no sé, habla bastante, ¿no? Me dice, pero yo no sé, no puedo encontrar, dice, la forma de expresarte como yo me siento. Digo, mira, a veces suele suceder de que uno las palabras no le alcanzan para decir lo que le pasa, pero tratemos. Dice, yo tengo miedo de que vos me malinterpretes, o bueno, qué sé yo, te preguntaré. Me dice que uno de los problemas mayores que él tiene es que no tiene identidad, que no tiene un piso donde apoyarse para poder relacionarse con las cosas, y que él siente que ahí se disgrega. Y que lo que queda en ese lugar son esas emociones que lo pueden poner como muy activo y que son emociones, él tiene toda una clasificación con las emociones positivas, las emociones negativas, las que lo tiran a la cama y lo dejan tumbado durante todo un día o más, las emociones que lo llevan a ponerse tan mal que se tiene que cortar el cuerpo, que él me dice, yo pienso que ahí estoy haciendo algo que me da mucha vergüenza decir, que es eh, eh, que me estoy autoagrediendo. Yo le digo, mira, a ver, ¿y qué pasa con eso? Bueno, me dice que él siente que cuando se corta es como un globo que larga de golpe el aire. Digo, mira, entonces no es autoagresivo. Le digo, me parece que es un mecanismo para liberar algo de tensiones. Quizás podemos ver de qué otra forma, pero bueno, no es. Bueno, y así, todo el tiempo trabajando. Y yo pensaba, ¿no? La cuestión esta que venimos hablando de la transferencia, porque aquí no tenemos el parapeto imaginario, por lo menos no está todavía el parapeto imaginario que Estela nombraba, por ejemplo, el fantasma, digamos, es algo que estamos tratando como de ver qué se hace, ¿no? Allí. Eh, y, y él tiene una frase que es maravillosa. Él me dice, yo no sé cómo decirte lo que me pasa. Creo que puedo decir lo siguiente, yo empiezo haciendo música y termino haciendo ruido. Eso es lo que pasa con el desborde de mis emociones. Esto es literal, ¿eh? Eh, Muchas veces se describía como un ente que tiene un cuerpo puesto, de que hay algo que le gustaría trabajar, pero que le da mucha vergüenza, que él quiere, le gustaría verse como más del lado femenino, ¿no? Lo cual podría darse a pensar, bueno, el empuje a la mujer o lo que fuera, pero no pasaba por ahí, porque me dice, no se trata de, no sé cómo decirlo. No me voy a detener en todos los avatares del caso, pero ahí hay algo de lo violento, de lo brusco, de lo masculino, y yo tengo la siguiente intervención, que es que me parece que no se trata de ir por el lado de lo femenino, sino de suavizar las características masculinas. Él se pone muy contento con esa intervención, lo alivia un montón y me dice, sí, porque yo tengo impurezas y errores en mi cara. Y hay un punto crucial, y con esto prácticamente voy a terminar. Hay un punto crucial, dice, que a mí me pasó trabajando con vos. Yo pensé que esas emociones que son puro ruido y que dependían de estresores, como dice él, eran externas, venían de afuera. Imagínense esto, ¿no? De la invasión de goce por el campo del otro. Dice, pero con vos me di cuenta, no me lo dijiste, pero me di cuenta que vienen de adentro. Pulsiones, pregunto.
Dice, y a partir de ahí me di cuenta que puedo hacer algo con eso. Bueno, les quería comentar este breve recorte, digamos, ¿no? Además, una cosa más, yo le sanciono, porque él me dice que nunca había tenido relaciones con nadie, relaciones sexuales con nadie, ¿no? Y él, sin embargo, tiene un novio que vive en otro país y que se comunica en otro idioma, él habla perfecto inglés, este, y me dice, me resulta mucho más fácil hablar con alguien, no hay imagen, es palabra, texto o palabra por, por WhatsApp. Me resulta mucho más fácil comunicarme en una lengua que no sea la lengua materna. Ahí puedo hacer muchas más cosas. Eh, entonces, yo le pregunto cómo es la situación con este muchacho, que él llamaba, bueno, muchacho que se está viendo, qué sé yo, él se define como mi paciente, como que le gustan los hombres, las mujeres. Y yo le digo, pero a ver, co- vos tenés relaciones, porque estás con esta persona, y a partir de ahí, él le empieza a llamar mi novio, ¿no? Eh, bueno, este es el recorte, digamos, que quería presentar también a modo de ejemplo para pensar un poquitito también, ¿no? Estas cuestiones de la transferencia, más de una estructura, al menos que no es neurótica, ¿no? Como poder pensar esto, ¿no? Desde ese lugar que a mí la verdad que no deja de sorprenderme, él no deja de sorprenderse. Ya hace 3 años prácticamente que estamos en consulta, yo no le conozco, nunca tuvimos una videollamada, pero me dijo que él quiere próximamente tener al menos una entrevista presencial conmigo. Así que bueno, es un poco el recorrido, ¿no? de esto que estamos trabajando. Bueno, hasta aquí mi exposición. No sé, Estela, si vos querés agregar algo. Eh, Me gustó una frase que dijiste, cuando hablas de la transferencia, decís que hay que desprenderse del fardo del saber. Y entonces recordé lo que Lacan dice en la proposición de octubre del 67, donde dice que hay que desprenderse de los textos. Esto significa desprenderse de la teoría y escuchar a los pacientes en su singularidad, ¿no? No, Claro, no escuchar desde los textos, ¿no? claro, Y por otra parte, bueno, no suponerse saber, ¿no? Un analista no debe suponerse saber, tampoco debe suponer comprender, ¿no? Porque se trata de otra cosa, ¿no? Según lo vinimos trabajando, ¿sí? Se trata de un recorte quirúrgico que hacemos en torno al discurso, ¿no? Los analistas somos cirujanos del discurso. De eso se trata. Y para eso tenemos que dejar los textos teóricos de lado. En eso pensaba básicamente, ¿no? tal cual. Por eso las cosas uno las puede pensar después va al texto, lee, qué sé yo, fulano dijo tal cosa, lo engancho con tal otro, no sé, pero en el momento de la escucha, por eso yo comentaba esta situación clínica con este paciente donde, bueno, a ver, si yo me lleno la oreja de los diagnósticos, voy a tratar de encajarlo en algún lado. Y no era lo que a mí me interesaba. Yo quería escuchar lo que hubiese de sujeto ahí, ¿no? Porque claramente era un sujeto, ¿no? Que no tenía, como dije antes, el parapeto del fantasma. Entonces, bueno, juntar esos pedazos de sujeto, ayudarlo a eso, y bueno, me parece muy, muy interesante lo que vos decís, porque uno deja eso de lado. No deja de estar en transferencia con el psicoanálisis. Yo creo que con el saber hacer que uno va adquiriendo con respecto a la práctica analítica, pero sí se sacan los textos así
de la oreja para poder escuchar. Sí, porque si no obturan. Bueno, Estela, si te parece, bueno, yo les quiero contar que con Estela venimos trabajando, ya se lo dijimos la vez pasada, varios años. Es un placer nuestras reuniones donde nos deliramos, volvemos, bajamos, subimos, recortamos, nos ponemos nerviosos y qué sé yo. Pero es un trabajo muy interesante, muy placentero, y que pone en juego, creo yo, que, bueno, los deseos que se cruzan. Eh, Sí, coincido totalmente. Yo ya lo dije, que para mí es un placer trabajar con vos. Este, y siempre se nos ocurren elementos nuevos como para trabajar la clínica. Ay, perdón, tendría que haber... Perdón. Hola, hola. Sí, sí, estoy ocupada. Mientras bueno, mientras Estela responde, abrimos el espacio de las preguntas para que ustedes nos hagan comentarios, acotaciones, sugerencias, este, y demás. ahí Estela te había silenciado como para que hables tranquila. Ahí si querés desilenciate. A ver. Eh, ¿Está silenciada, Estela? Está silenciada. Ay, ¿Cecina escucha o? Ah, Disculpen, ahí está. yo tengo que ausentarme 2 minutos porque tengo que hacer algo que no puedo dejar de hacer, ¿sí? Me están, ya vuelvo. Dale, Disculpen. dale nomás, seguimos. Bueno, entonces, eh, preguntas, comentarios. A ver, yo voy a mirar un poquito el chat. Eh, Si querés bueno, podemos dejar como para que abran los micrófonos, ya que no somos tantísimos. Y bien, sí, es una buena idea. Me comenta Débora, que es quien coordina todas estas cuestiones técnicas, que pueden abrir los micrófonos y hacer preguntas, ¿sí? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Gustavo. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Quién habla? Te quería hacer una pregunta respecto al caso que nos compartiste, de este muchacho que entendí que los 3 años de tratamiento fueron solamente por teléfono. Fueron solamente por teléfono. Qué increíble. Y bueno, estaba pensando, ¿no?, en eso de esa dificultad que tiene él para, digamos, para armar un cuerpo propio en principio y después el encuentro con el otro cuerpo, ¿no? Que algo se viene formando, que él te pide encontrarte, ¿no? Esta disrupción pulsional que no permite armar un cuerpo, ¿no? Tal cual, tal cual. Ahí hemos hablado en esas sesiones hasta cuando él hablaba de feminizarse, no sé qué, pero que no era eso. Entonces cuando yo le digo lo de suavizar lo masculino, hasta estuvimos hablando de técnicas de depilación. A ver, cosas Claro. que bueno, surgen en el análisis, ¿no? ¿Qué sé yo? O en un tratamiento posible. Y sí, de hecho este muchacho está cerca de poder tomar un trabajo, su primer trabajo. No lo tomó esta primera vuelta porque tenía miedo, si bien había gente que lo iba a acompañar. Pero bueno, estamos en esa, quiere retomar sus estudios. Yo de alguna manera pateo un poco este pedido de un certificado de discapacidad. ¿No? Es como que la cosa iba por otro lado. A veces hay también, me preguntaba, bueno, ¿hasta dónde, ¿no?, uno puede, no sé, pulsar o empujar, ¿no? Pero bueno, los límites los va poniendo él, ¿no es cierto? Y este armado del cuerpo que vos decís me parece importantísimo, ¿no? Porque de estar hecho un ovillo
en la cama, soportando el dolor en el cuerpo, en la piel de las emociones que lo atacaban, Ujú. donde él dice, por ejemplo, ¿no? Yo cuando me enojo, no es como cualquier persona, yo me puedo enojar con alguien y tengo odio por esa persona, pero es más que eso, yo soy el odio. Mm. Entonces, eso se le pasa, le puede durar un ratito. Lo mismo con el amor. Yo soy el amor. Entonces, ahí, al empezar a introducir como, bueno, pero a ver, si hay algo que viene de adentro del cuerpo, quizás no es tanto que vos, bueno, como tratando de introducir algo que separa de yo soy, esa emoción, a yo soy el soporte de esa emoción, por decirlo de alguna manera. Eso va armando algo del cuerpo. Ujú. Bueno, gracias por compartir este caso muy lindo. Bueno, bueno, gracias a ustedes. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta. Primero que nada, ¿qué tal Gustavo y Estela? Mi nombre es Luz. Hola, Luz. ¿Cómo estás? Yo me quedé pensando mucho en lo que contabas, Estela, en tu caso y en esto de la palabra rechazo. Me preguntaba si el significante tiene necesariamente que ser una palabra o puede ser un tema, el que insiste, no necesariamente una palabra. Es interesante lo que estás preguntando, porque efectivamente la convergencia implica que uno desde una lógica del discurso encuentra un significante que no está dicho, ¿sí? En el caso de esta paciente, el significante rechazo no siempre estaba dicho, estaba actuado. eh, en el caso, por ejemplo, de la llamada telefónica, el significante rechazo yo lo puedo pensar a precup, ¿sí? Cuando ella me habla del rechazo de la analista que la dejó colgada, ¿sí? Pero luego en la primera entrevista este significante insiste y a lo largo del trayecto de este análisis, este significante insiste en acting, porque ella intentaba que yo la rechazara, ¿sí? Este era su objetivo, ¿no? Gozaba con el rechazo, ¿sí? Así que fue un trabajo muy arduo, ¿no? El que yo tuve con esa paciente. Pero efectivamente, cuando se habla de convergencia, es el significante que no está puesto en el discurso, pero que desde una lógica el analista tiene que localizarlo, tiene que reducirlo, ¿sí? En términos de un significante que no está demasiado claro, que aparece opaco, pero que insiste en el relato, como esta paciente pasaba, ¿no? Me parece que el ejemplo de la reducción a lo simbólico, pero también de la evitación, es en este ejemplo clínico es la verdad que es asombroso cómo se dan los dos elementos, ¿no? Claro. Muchas gracias. No, por favor. Eh, Hola, buenas noches. Muchas gracias. Yo tenía una pregunta para vos, Gustavo. Cuando hablas de que este muchacho decía que podía, creo, no me acuerdo la frase exacta, pero que podía expresarse mejor cuando no usaba la lengua materna. ¿En qué pensás vos con esto? Bueno, pienso un poco en esto de poder alejarse de ese otro, ¿no? Como le pasaba un poco a Joyce, ¿no? Escribir en otras lenguas. En el caso de Joyce era esto, ¿no? Joyce buscaba bueno, es otra forma de anudamiento de la de Joyce que trabaja Lacan profusamente en el seminario del Symptôme, ¿no? Que habla de la cuestión del ego. En este caso, me parece que justamente a él le permite entrar en otra dimensión, digamos, él habla en inglés. Todos sus amigos, amigas, están primero en otros países, ¿no? Lo cual la distancia con el cuerpo es eh, real, vamos a decirlo. Pero también, es más, incluso pensamos, como él habla muy bien inglés, que quizás algunos de los trabajos que él pueda llegar a tomar sean
en estos sitios en donde, bueno, la gente habla en inglés y se comunica, ¿no? Esto a él le permite reducir lo que dice, es como esa carga que se le viene encima, si bien se dice lengua materna, pero hay algo en relación al padre, que yo no comenté, que es muy largo, pero es poder alejarse un poco de eso, ¿no? Es poder entrar en un terreno que a él le permite armar un mundo, ¿no? Su mundo que es un mundo de juegos electrónicos, la última generación, la última PlayStation, que es la número 5, que le costó no sé cuánto conseguirla, la pobre madre ahí tratando de conseguirla, hablando en inglés, y de hecho, él también tiene un nombre, que ahora no me voy a acordar porque son esos nombres, a él le gusta mucho el anime, y una variante del anime que tiene que ver con lo sexual, que se llama el hentai, que es más erótico, pero todo tiene que tener una historia para él, ¿no? Todo tiene que tener una historia, tiene que tener una trama que toque, como dice él, las emociones. Y la mayoría de esas cuestiones vienen en inglés, digamos, porque o son japoneses, que obviamente las hacen en inglés también, o son de los países como Estados Unidos. Entonces, esto a él le permite como un alejarse. ¡Ey! Uy, perdón. Ay, perdón, mi perra. Disculpas, perdón la interrupción. No hay problema. No, esto es todavía algo que sigo interrogándome, ¿no? Que lo que te puedo decir es hasta acá, digamos, ¿no? Que me parece importante, ¿no? Esto de otra lengua que le permita a él hacer otras cosas. Sí, sí, me parece muy interesante. También me quedaba pensando en usar la lengua materna, ¿no? O sea, las dos cosas o sea, por un lado, lo que a él le permite desarrollar otra lengua, pero también esto del significante, de no usar la lengua de la madre, digamos, no podría decir, ¿no? Para hablar, usar una lengua propia. O tomar eso y hacer otra cosa, ¿no? Pero bueno, no, por eso te preguntaba, ¿no? ¿Para dónde lo podías pensar vos? Sí, es muy interesante ese punto porque justamente, ¿no? La madre también, he tenido varias entrevistas con ella, su padre falleció hace ya unos cuantos años y con la madre trabajé la cuestión de la separación con respecto a él, ¿no? De que, bueno, él por ahí no quería ir a fin de año a estar con la madre en la quinta que tiene familiar, y la madre me dice, no sé qué hacer, déjalo, le digo, déjalo. Si él no quiere ir, déjalo, que se quede. Y fue, este fin de año fue el primer año que él se queda solo en su casa. Y no se quedó solo, porque estaba conectado, bueno, se compró las cosas para brindar y no sé qué, él. Y se quedó comunicado con sus amigos. Entonces, bueno, eso que vos decís de poder separarse de la lengua, ¿no? Esa lengua que está ahí encima de él, que es la madre, bueno, me parece que la madre se analiza también, entonces eso es una ventaja enorme, porque tiene como muchos recursos en ese sentido para poder pensar algunas cosas, ella, y aceptar estas intervenciones, déjalo, déjalo, déjalo. Si algo pasa, él se puede comunicar con vos y bueno, lo van a resolver, o llegado el caso se puede comunicar conmigo y vemos qué pasa. Bueno, muchas Sí, gracias. hola, ¿qué tal? Gustavo, Estela, muchas gracias por la exposición. Y me quedaba pensando en la línea de lo que compartía la compañera, que digo, es lo más exogámico que viene pudiendo armar, ¿no? Lo más afuera de este círculo, bueno, familiar o materno, tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Con su mundo virtual en otros países, en otras lenguas,
en otras realidades incluso, ¿no? Estas del anime y de todo eso. Bueno, me parece muy interesante esta salida que está encontrando, ¿no? Mm. Y también, bueno, qué sé yo, me quedaba mucho esto cuando él hablaba de cómo lo impactaban las emociones desde afuera y cómo ahora se daba cuenta que en realidad estaban adentro como un descubrimiento tan importante y precisamente para eso, ¿no? Para que él pueda hacer, o sea, relacionarse de otra manera con esto del adentro y del afuera, ¿no? Me parecía muy importante. Sí, tal cual, Silvina, porque es un poco lo que preguntaba la otra compañera, digamos, respecto del cuerpo. Yo creo que ese pasaje donde él eh, hace la experiencia, digamos, de que eso no viene de afuera, sino que está en él y que con eso puede hacer algo que viene de él, está en el armado del cuerpo, ¿no? Para poder estar con otros. Sí, 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 sin duda. Este, y la cuestión del exogámico, bueno, es todo un tema, ¿no? Es todo un tema que, bueno, vamos trabajando, quizás lleve mucho tiempo, o no lo sé, pero sé que él, porque me lo dice, eh, que está, y es sincero, ¿no? Que está muy agradecido con lo que viene trabajando, porque se siente mejor, se siente mucho mejor, ¿no? Entonces, bueno, eso Más también es gratificante. pacificado, más pacificado. Pacificado, claro, hay un goce ahí que empieza, como dijiste vos la reunión anterior, bueno, en qué momento algo de ese goce disruptivo puede empezar a civilizarse un poco para que ese sujeto pueda tener otra vida, digamos, ¿no? Tal cual. Sí, muchas gracias. A vos. Bueno, ¿algún otro comentario, apostilla, consulta? Si no hay más preguntas, yo quiero hacer un comentario al margen, ¿no? Eh, y digo al margen exprofeso, ¿no? Porque justamente se trata de lo que yo le había comentado a Gustavo que lo quería decir, pero en función del tiempo que me llevó la exposición, bueno, tuve que reducir la exposición. Pero hay una entrevista que le hacen en otra trama a Pompeyo Audibert, que en este momento él está este, actuando una obra de teatro que se llama Habitación Macbeth, y él cuenta los pormenores de cómo se fue construyendo eh, esta obra de teatro que él dirige y además él actúa y que monologa porque es el único que está en escena, nada más que acompañado por un cello, ¿sí? Me interesó ciertos comentarios que él vierte sobre cómo construyó Habitación Macbeth. Me parece muy pertinente para entender lo que es del orden de la pulsión, el nombre que él le da a todo lo que construyó en esa obra de teatro. Dice, me gustan los artificios propios de la dimensión de lo sobrenatural, ¿sí? De lo que va más allá de lo natural, ¿sí? Bien, eso por un lado. Por otro lado dice, Habitación Macbeth es un cuerpo habitado por todos esos personajes que yo creé. Es estar visitado por fuerzas de otra naturaleza. Dice, hacer con mi cuerpo una obra,
Eso fue construyendo Habitación Macbeth, hacer con mi cuerpo una obra. Dice, me venía visitando durante mucho tiempo esta idea, entrar en un juego más desbocado, más salvaje, menos civilizado de la actuación. Fíjense cómo toma esto del cuerpo, de lo desbocado del cuerpo, de lo que va más allá de lo natural, pero que a la vez forma parte de lo natural, ¿sí? Y entonces dice, la obra está muy viva, pero me serví de ese material. Tuve que reducir, dice, cuando me tuve que reducir a mi cuerpo, a mi casa, en el tiempo de la pandemia, ¿sí? Encontré esta manera de poder hacer algo desde la clandestinidad de la pandemia, ¿no? Fíjense cómo un artista, ¿no? En medio de lo disruptivo que fue la pandemia para muchos sujetos, él buscó una manera de saber hacer con lo intolerable y con esas fuerzas de lo sobrenatural que dice él allí, ¿no? E hizo una obra y la hizo con lo que habita en su propio cuerpo, ¿no? Me pareció muy interesante traerlo, ¿no? Y del modo en que él lo dice, traerlo del modo que él lo dice, y cómo habla de las pulsiones, ¿no? Así que les recomiendo que cuando puedan vayan a ver semejante obra, porque me parece que los analistas no tenemos que dejar de ver este acontecimiento. Es un verdadero acontecimiento. Y Sí, poder hacer algo con eso, ¿no? Como decís vos, poder hacer algo con eso desde la clandestinidad, ¿no? Y con el cuerpo, ¿no? poder hacer algo con eso, ¿sí? Que no sea del orden de lo intolerable. Sí, efectivamente acá dicen, hay un video, sí, yo tomé el video de la entrevista, por supuesto, y el artista, el actor, por supuesto, que es el gran Pompeyo Audibert, ¿sí? Bueno, quería compartirles esto porque realmente me parece que es una obra para ir a verla y disfrutarla y entender sobre estas cuestiones que atañen al goce de un ser hablante y de cómo se puede hacer algo con eso. Sí, como hay usar el cuerpo, poner el cuerpo para hacer algo diferente con eso que es intolerable, ¿no? Bueno, Habitación Macbeth, bueno, todos esos personajes que desfilan ahí desde quizás un costado más loco, pero que está articulado, digamos, en esa trama que él va desplegando, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Yo no la vi, la tengo que ver. Me la recomendó Estela. Pompeyo es un genio. Es un genio. Es un genio. Yo vi Trastorno, donde él hace el personaje de una mujer, y de verdad es impresionante. Me parece que es un tipo que se atreve a experimentar, ¿no? Efectivamente. Sí, por eso dice, me gustan los artificios de lo sobrenatural, ¿no? Me animo a esto, acá estoy, soy valiente y lo hago. Sí, es un genio, Esa efectivamente. voz que habló recién, yo me parece que la reconozco y es de Adriana. ¿Estoy en lo cierto? Exactamente, Gustavo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás tanto tiempo, Adriana? Bien, bien, bien. Bueno, Bien, bueno, volviendo un pequeño comentario, de tu caso, ¿no? Sustrae la mirada, puede observar por medio de las pantallas, pero no quiere ser visto ni mira tampoco,
porque él podría poner videollamada y no estar él en la llamada. Pero está ahí como velado el tema de lo escópico. Eso me llamaba la atención. Por Y ahora sí. Ujú. claro, y me parecía un gran avance esta apuesta de unirse en alguna presencial, ¿no? Sí, sí, esto surgió de él. Y yo por supuesto le dije que sí, que cuando él me avise lo programábamos. Y yo me preguntaba, después, cuando uno se queda pensando, yo digo, ¿cómo será hacer el amor por mensaje de texto? Digo, porque, ¿no? O por mensaje de WhatsApp, donde uno habla, después habla el otro, uno habla, después habla el otro. Alguna vez, alguna comunicación telefónica en donde la palabra está circulando de un lado y del otro. Pero yo decía, ¿cómo será eso, no? Lo cual me abrió toda la intriga y todas las preguntas, digamos, pero que indudablemente cuando hubo una sanción de que ahí sí había algún tipo de vínculo, ¿no? Porque si bien podemos, como decía Estela hace un rato, la relación sexual no existe, ¿no? Es lo que no cesa de no escribirse, las personas tienen, copulan, digamos, y una forma de copular, dice Lacan, es con la palabra fundamentalmente. Claro. El sujeto copula con la palabra, así que bueno, dije, acá veremos. Es posible que Esta es no una pueda dejar asociación mía, ¿no? Casi un chiste, pero digo, después de eso le empezó a llamar novio. ¿No? novios. Sí, sí. Hay un tema con eso, ¿no? Porque creo que en inglés se dice igual que en francés, fiancé, le dicen al novio, como más íntimamente, o boyfriend, ¿no? Pero me parece que él, si no recuerdo mal, usaba la palabra fiancé. Algunas palabras las mecha él en las sesiones. Me dice, ¿la puedo decir en inglés? Sí, le digo, ¿cómo te salgo? Yo por ahí entiendo, por ahí no entiendo, entonces le pregunto, no sé. Pero bueno, es interesante esto, ¿no? ¿No? Este, bueno, Me Bueno, tenemos que parece ir. que en inglés le dicen fiancé a prometido, Prometido, exacto, pero a diferencia de boyfriend o girlfriend. claro. Sí, lo usan como más coloquialmente en algunos lugares de Estados Unidos, ¿no? Bueno, están los localismos y qué sé yo. Bueno, bueno, gente, muchas tenemos que parar. Sí, ya tenemos que parar. Muchas gracias a todos. Hasta el año próximo, seguramente. Muchas gracias también por escucharnos, por las preguntas, los comentarios y las sugerencias que para nosotros son de mucha utilidad también. Así que bueno, les agradecemos la presencia y como dice Estela, seguramente el año que viene estaremos en alguno de los espacios del ciclo. Así que bueno, muchas gracias. Hasta pronto. Gracias Estela, gracias Gustavo. Gracias. 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 Adiós. Chao Adiós. Estela, Chau, Gus. después hablamos. Después hablamos, sí.